Primero, la articulación de la cadera. Entonces, gracias a la articulación de la cadera, que por si acaso, vamos a poner acá, articulación de la cadera, o también denominada coxofemoral. Coxofemoral. ¿Qué tipo de articulación es? Es una articulación sinovial. Pero según la forma, porque hemos dividido, recuerdan en anatomía 1, las articulaciones sinoviales, según la forma de las superficies es esferoidea. ¿Qué tipo de movimientos realiza? Realiza los movimientos en varios planos, es multiaxial. Realiza los movimientos de flexión, extensión, realiza los movimientos de abducción, aducción, realiza los movimientos de rotación. Ahí está la articulación coxofemoral con los movimientos que realiza. Nosotros vamos a describir 3 ligamentos en la articulación de la cadera. ¿Cuáles son los ligamentos? Entonces tenemos primero al iliofemoral. El ligamento iliofemoral, origen e inserción. ¿Dónde se origina el iliofemoral? Si nosotros vamos al iliofemoral, describamos espina ilíaca anteroinferior. Se origina en la espina ilíaca anteroinferior. Así es la abreviatura internacional, ¿no? Espina ilíaca anteroinferior. ¿A dónde se dirige? A la línea. ¿Qué línea? Intertrocantérica. Esa línea. Bien, tenemos otro, el cubo femoral. Ahí está el cubo femoral. ¿De dónde a dónde va el cubo femoral? Miren, acá lo tenemos al cubo femoral. Va desde la, dice, eminencia púbica, cerca del foramen obturador. Púbica, cerca del foramen obturador, y se inserta de la misma manera en la línea intertrocantérica. Bien, este por si acaso, que es el iliofemoral, tiene la forma de Y. Tiene una forma de Y. Vamos con el isquiofemoral. ¿Qué me dice del isquiofemoral? Es el más débil, me dice. Más débil. El isquiofemoral es el más débil. Y es el que está posterior, ¿no? Dice, se origina en la porción acetabular isquiática. La porción acetabular isquiática, y va y se dirige a la base del trocánter mayor. Va a la base del trocánter mayor. Entonces voy y le sigo. Justamente este es el borde acetabular en la parte del isquio, ¿no? Y vienen las fibras y va a la base de esto que es el trocánter mayor. ¿Estamos? Entonces va hasta la base del trocánter mayor. Entonces este es el más débil, por si acaso. Por eso las lesiones hacia la parte posterior son fácilmente realizables. La luxación hacia la parte posterior. Hemos dicho accidente automovilístico con el tablero. Golpe del tablero a la rótula, transmite hacia el punto más débil. Y se produce la luxa. De paso, tenemos en la parte posterior al más débil, el isquiofemoral. ¿Estamos? Muy bien. De dicha articulación de la cadera me dice arterias. Necesito describir arterias que están presentes en dicha
articulación. Nosotros ya las conocemos a la mayoría. Dos arterias, la circunfleja medial y la circunfleja lateral. Entonces voy y recuerdo, acá está la arteria femoral profunda, ¿no? Esta ramita, número 1, es la circunfleja lateral. Y número 2 es la circunfleja medial. Entonces ahí está, arteria, circunfleja, medial y lateral. Medial y lateral. Muy bien, ahí está, medial y lateral. Yo sé que la circunfleja tiene estas ramitas: ascendente, transversa y descendente. Entonces la circunfleja lateral tiene estas ramitas. Se llama ascendente, descendente y la transversa. La lateral tiene estas ramitas, la ramita ascendente, transversa y la descendente. Muy bien, las ramas mediales de manera directa dan estas. Estas que van al cuello se llaman retinaculares. La rama medial aporta de manera directa con las retinaculares. Estas son las retinaculares. Me dice que hay una arteria. Vayamos a ver esta arteria. ¿Ven o no ven esta arteria? Es la arteria para la cabeza del fémur, que va juntamente con el ligamento redondo, dice aquí. Entonces menciono otra arteria más, además de la circunfleja. La arteria de la cabeza del fémur. O también se dice la arteria acetabular, los dos nombres. Esta es la arteria acetabular. Arteria de la cabeza del fémur o arteria acetabular. ¿De quién es rama, Pedro? Porque yo ya sé que la circunfleja es rama de la femoral profunda, por si acaso, para recordar. ¿De quién es rama la arteria circunfleja? Es rama de la femoral profunda. Por si acaso, femoral profunda. Esta otrita, la de la cabeza del fémur, es rama de la arteria obturatriz. Arteria obturatriz. Es rama de la arteria obturatriz. Y veo, miren, esta ramita, ¿se ve o no se ve? Esta es la obturatriz. Y acá viene esta arteria para la cabeza del fémur, o también conocida como acetabular. Y es la que irriga. ¿Y dónde va esto? Esta arteria está pasando juntamente al ligamento redondo del fémur. Esta arteria está pasando juntamente con el ligamento redondo del fémur. Estamos con la arteria de la cabeza del fémur o acetabular, rama de la obturatriz. ¿Y de dónde rama la obturatriz? Eso, la ilíaca interna. Ha tenido que tener un recorrido, ¿no? Saben que ha perforado la membrana obturatriz, ha pasado por el foramen obturador y ha venido su propósito para dar esta rama. La cabeza del fémur, la arteria de la cabeza del fémur. Hay una posición clásica, se llama posición púdica. Cuando tienen pudor, ¿qué hacen? Así, ¿no? Entonces, esa posición púdica representa un signo de fractura de cabeza de fémur. Entonces acá, miren, está fracturada la cabeza de fémur. Y lo que hace los músculos es traccionar a la porción del cuerpo del fémur. ¿Quiénes hacen esa tracción? Los aductores. Los aductores jalan y permiten esa posición púdica. ¿Estamos? También tienen esta misma posición púdica los que tienen luxación de cadera. No solo cuando hay fractura. Ustedes hacen una radiografía, ven, ¿tiene fractura o no tiene fractura?
No tiene fractura, se agarran una cinta, agarran el fémur, agarran el pie y fácil de volver a colocar en su lugar. Obviamente con anestesia, ¿no? Les voy a enseñar en la pieza anatómica cómo se hace esa tracción. ¿Ya? Tenemos la articulación de la rodilla. Vamos a describir la articulación de la rodilla. ¿Qué componentes tiene la articulación de la rodilla? Hay dos articulaciones. Una se llama femorotibial y la otra se llama femoropatelar. En la articulación de la rodilla hay dos segmentos. Una articulación que se llama articulación femorotibial y otra que se llama femoropatelar o femororotuliana, como está en esta presentación. Entonces, ahí está. ¿Qué vamos a describir nosotros primeramente? La femorotibial. ¿Qué me dice Ken Moore de la articulación? Pues repito, articulación femorotibial. Tibial. Primero vamos a entender qué es una articulación. ¿Qué tipo es de articulación la femorotibial? Tipo. Es una gínglimo. La articulación de la rodilla es una gínglimo, es una troclear, igual que la del codo. Es una gínglimo. Pero hay que tener en cuenta que es una gínglimo modificada. ¿Dónde también tenemos una gínglimo modificada? La ATM es una troclear. La articulación temporomandibular es una gínglimo, es una troclear modificada. Esta también es una gínglimo modificada. Básicamente los movimientos que tendría que realizar solamente son flexión y extensión, ¿no? Si es una gínglimo. Pero como es modificada, dice, va a realizar movimientos de rotación. Va a realizar movimientos de rotación y movimientos de deslizamiento. ¿También? Podemos deslizar dicha articulación. Anterior, posterior, sobre la meseta tibial. Deslizamiento también. Por eso es gínglimo modificado. Dice, y algo hay que mencionar de la articulación femorotibial, la fíbula no forma parte de la articulación de rodilla. ¿Ya? De rodilla. ¿Bien? La fíbula no forma parte de la articulación de la rodilla. Tenemos, lo primero, una cápsula articular y tenemos ligamentos que van a ser extrínsecos. Voy a ir adelantándome. Acá está mi cápsula articular. Como toda articulación sinovial, porque es una articulación sinovial, eso hay que recalcar, tenemos una cápsula articular. Y como dicha cápsula articular, la cápsula articular tiene dos membranas, una membrana fibrosa, una membrana sinovial. Una membrana fibrosa y una membrana sinovial. Y tenemos un cartílago articular. Entonces, si nosotros vamos, ven la parte de color celeste, representa el cartílago sobre el cóndilo del fémur y acá el cartílago sobre la meseta tibial. Y todo lo que está con rojo representa la membrana sinovial. Todo lo que está con rojo representa la membrana sinovial. Por fuera entonces tendré esto de verde, que va a representar la membrana fibrosa. Miren hasta dónde va la membrana sinovial, por si acaso. Miren hasta dónde va la membrana sinovial. Va hasta arriba, ¿no? Va hasta arriba. Posterior a la articulación femorotibial incluso. Posterior a la articulación femorotibial. Y por encima recién voy a tener la parte de la membrana fibrosa. Por encima recién voy a tener esta membrana fibrosa, de color verde. Ahora, Ken Moore describe ligamentos
que van a ser extracapsulares. Quiere decir que van a estar por fuera. Uno de los primeros ligamentos extracapsulares, lo menciona a este ligamento, se llama ligamento patelar. Patelar o rotuliano. No nos olvidemos que el ligamento rotuliano patelar es una continuación del tendón del cuádriceps. Por lo tanto, se origina en la base de la rótula y se dirige y se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Ahí está el ligamento patelar. Muy bien, entonces tenemos esto que representa el ligamento rotuliano patelar y como una continuación de las fibras del cuádriceps. Es un extrínseco. Tenemos otros. Acá vamos a describir estos otros. Tenemos el ligamento popícleo. Ligamento popícleo oblicuo. Y tenemos a otro que se lo llama ligamento popícleo arqueado. ¿Qué me dice del popículo oblicuo? Me dice el popículo oblicuo, acá va a venir un tendón, el tendón del músculo semimembranoso. ¿Bien? Dice, el ligamento popículo oblicuo es una proyección de la poneurosis del tendón del músculo semimembranoso. Repito entonces, el ligamento popículo oblicuo es una continuación de la poneurosis del músculo semimembranoso. Pero tiene su propio origen y su propia inserción. ¿Dónde se está originando el oblicuo? Dice en el cóndilo, en la cara posterior, por si acaso, en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Cóndilo medial de la tibia. Y se dirige, por eso es oblicuo, ¿no? Por eso es oblicuo. Y se dirige al cóndilo lateral del fémur. Entonces viene en el oblicuo. ¿Qué hace? Se proyecta sobre el cóndilo lateral del fémur. Cóndilo medial de la tibia, cóndilo lateral del fémur. ¿Estamos? Con el oblicuo. Vamos con el arqueado. ¿Dónde se origina el arqueado? Se origina en la cara posterior de la cabeza de la fíbula, cara posterior de la cabeza de la fíbula, y se dirige a la cara posterior de la articulación de la rodilla. Este es el arqueado. ¿Vemos al arqueado o no vemos al arqueado? Va a la cara posterior de rodilla. Va a la cara posterior de rodilla. Eso me dice. Va a la cara posterior de la rodilla. Bien, hemos distinguido el oblicuo del arqueado, ¿no? Se nota claramente, o no se nota. ¿Se nota? Está bien. El popículo arqueado y el popículo oblicuo. Tengo dos más. Menciono el colateral fibular. Este se llama colateral fibular. Sigue siendo un ligamento Extrínseco. Seguimos en los extrínsecos. Ligamento colateral fibular. ¿Qué me dice Keimur del colateral fibular? Parece una cuerda. Y tal y cual, miren, ¿parece una cuerda o no parece una cuerda? Parece una cuerda. ¿Qué del colateral fibular? Origen e inserción. ¿Dónde va el colateral fibular? Va desde la cabeza
de la fíbula al epicóndilo, ¿no?, lateral. Va desde la cabeza de la fíbula al epicóndilo lateral. ¿Recuerdan el músculo popliteo o no recuerdan el popliteo? También estaba en la parte posterior, por encima del sóleo, ¿no? El popliteo. El tendón del popliteo, dice Keynoon, va a evitar que este colateral fibular se una a los meniscos, al menisco lateral. Repito el concepto. El tendón del músculo popliteo evita que el colateral fibular se una al menisco lateral. ¿Estamos con ese concepto? El tendón del músculo popliteo evita que el ligamento colateral fibular se una al menisco lateral. Hasta ahí está. Vamos con esto. Ahí está el lateral y ahí está el medial. ¿Al menisco? Al menisco lateral. Entonces, ¿qué pasa con su contralateral? O con su del lado medial, con el ligamento que vamos a encontrar en el lado medial. Se llama ligamento colateral tibial. Estos colaterales en Netter, por ejemplo, los van a encontrar como ligamento colateral lateral, por ejemplo, fibular. Colateral fibular puede ser mencionado como colateral lateral. ¿Estamos? Doblemente repetido. Entonces, por eso la nomenclatura prefiere decirle ahora colateral fibular. Colateral lateral. Antes, al colateral tibial, colateral medial. ¿Okay? Entonces, ¿dónde se origina el colateral tibial? Lo mismo, origen e inserción. Va desde el cóndilo medial de la tibia. Va desde el cóndilo medial de la tibia y se inserta en el epicóndilo medial de quién? Del fémur. Acá también tenemos que poner fémur. Pero ¿qué hace este ligamento? Acá no hay el popliteo. Por lo tanto, el colateral medial se une al menisco. Se está uniendo al menisco medial. ¿Estamos? Por eso las lesiones que tienen que ver con la parte medial, muchas veces afectan al menisco. ¿Por qué? Porque está unido al menisco. El colateral medial está unido anatómicamente al menisco. Entonces, cuando hablamos de la parte medial, inmediatamente se nos viene menisco. Porque el colateral medial está unido al menisco medial. ¿Estamos con ese concepto? Para pregunta de examen. Muy bien, entonces vamos y vemos esta parte. Acá está el colateral medial, está unido al menisco. Y el colateral lateral, miren, está separado. ¿Se dan cuenta el espacio que existe? Acá todo esto es un espacio. Y acá no hay espacio. Está unido de manera directa al menisco. ¿Al menisco qué? Medial. Bueno, para abordar patologías de rodilla en la cara medial, por si acaso. Siempre imagínense, ¿le duele la parte medial? Uy, posiblemente menisco más, ¿no? Por eso a esos pacientes una radiografía para ver qué tal, cómo está el menisco. ¿Será o no será? ¿Será? Ahí hay que ver, hay que hacer el diagnóstico. Tenemos ligamentos intrínsecos. ¿Cuáles son los intrínsecos? Vayamos a describir los intrínsecos. De rodilla. Tenemos al más débil. También al más débil. ¿Cuál es el más débil? El cruzado anterior. El cruzado anterior es el más débil. Repito, tenemos los ligamentos intrínsecos de la rodilla. ¿Cuáles van a ser los ligamentos? Ligamentos intrínsecos de rodilla. ¿Qué decimos de los ligamentos intrínsecos? Primero, el ligamento cruzado
anterior. Para describir, hemos dicho es el más débil. Origen e inserción estamos hablando de los ligamentos. ¿Dónde se origina? Por delante de la eminencia intercondilia. Intercondilia. Por delante de la eminencia intercondilia. Miren, esto es por delante pues, de la eminencia intercondilia. Este será el ligamento cruzado anterior. ¿Lo vemos al cruzado anterior? ¿Y a dónde se está dirigiendo? Al cóndilo lateral del fémur. Cóndilo lateral del fémur. Ahí está el cóndilo lateral del fémur. Bueno, tenemos otro intrínseco. Ligamento cruzado posterior. Es el más fuerte. ¿Dónde se origina y dónde se inserta el ligamento cruzado posterior? Vayamos a ver. Este es el cruzado posterior. ¿Lo vemos o no lo vemos al cruzado posterior? Aquí. Dice, se origina entonces detrás, o en la parte posterior, detrás de la eminencia intercondilia. Intercondilia. Detrás de la eminencia intercondilia. ¿Dónde se inserta? Va hacia el cóndilo medial del fémur. Tenemos otro. Se lo llama ligamento menisco femoral. Ahí está el menisco femoral. Y si lo veo acá, este es el menisco femoral. Rojo. ¿Estamos con el menisco femoral? Es otro. ¿Dónde se origina el menisco femoral? Se origina en el menisco lateral y se inserta en el cóndilo medial del fémur. Va desde el menisco lateral y se inserta el cóndilo medial del fémur. ¿Estamos? Por eso muchas de las patologías de menisco tienen que ver con los ligamentos. Estamos viendo que el ligamento colateral tibial está unido al menisco medial. Estamos describiendo que el menisco lateral, si bien no está unido al colateral fibular, pero hay otro ligamento, el menisco femoral que está atrás, que sí está unido al menisco lateral. ¿Estamos? Entonces, pero la dinámica de lesión va a ser diferente. Tendrá que ser una lesión que tenga que ver con desplazamientos anteriores y posteriores. ¿Ya? Hay deportes como jugar raqueta, por ejemplo, o los que juegan fútbol americano, que realizan dinámica en rodilla de desaceleración, se llama. ¿Han visto cómo esquivan los de fútbol americano? Apoyan mucho su base en rodilla. ¿Han jugado raqueta alguna vez? Frenan de golpe a otro lado para dar el pase. Entonces, eso genera lesión del ligamento cruzado anterior, como vamos a ver en breve. Bueno, antes de seguir con esto, hay que mencionar a otros dos ligamentos más. Tenemos el ligamento transverso, y tenemos el ligamento coronario. ¿En dónde hemos visto coronario también? En el hígado, ¿no? El transverso, ¿de dónde a dónde va? Se origina en un menisco y va al siguiente menisco, en sentido transverso. El coronario se origina en el borde superior de un menisco y va y se inserta en la porción de los cóndilos femorales. Va a los cóndilos femorales. Yo quiero ver al transverso. Entonces, esta fibra, esta banda, representa el transverso. ¿Estamos con el transverso?
une ambos meniscos, lateral y medial. Estamos con el ligamento transverso. Este es el transverso. El coronario hace esto, similar a una corona. Desde los meniscos hacia los cóndilos del fémur. ¿Estamos? Tenemos el transverso y tenemos el coronario. Uno entre los meniscos y otro entre los bordes del menisco y los cóndilos del fémur. Muy bien. Tenemos cartílago, hemos dicho. ¿Qué cartílago? Tenemos los cartílagos sobre la meseta tibial. ¿Recuerdan cuando hemos mencionado tibia? Tal vez no hemos descrito algo y ya me están mencionando. No, usted no ha descrito, doctor, no ha descrito. Tenemos que leer también el libro, no solamente lo que yo menciono. Trato de mencionar el 97%. Trato. Imagínense si mencionara el 100% de lo que dice su libro, con comas y puntos. No acabaremos nunca, ¿no? Entonces, por eso, ustedes tienen que apoyarse en su lectura. Sobre la meseta tibial, esto se llama meseta tibial, esto es la tibia. La parte plana que tiene la tibia, a eso se le llama meseta tibial. Esto, donde está apoyado estos cartílagos. Entonces tenemos cartílagos sobre la meseta tibial, que los vamos a llamar meniscos. Dos meniscos, un menisco medial y un menisco lateral. Un menisco medial y un menisco lateral. ¿Qué hemos dicho del menisco medial? Hemos dicho, el medial está fijado a este ligamento. Se llama el colateral tibial, hemos dicho. Por lo tanto, el medial es más grande. El medial tiene la forma de una C. El lateral es más pequeño. Y tiene una forma de casi una O. Este es el lateral, tiene la forma de una O, y este es el medial, que tiene la forma de una C. ¿Estamos? Este es más pequeño y este es más grande. ¿Estamos con esa diferencia de los meniscos? ¿Sí? Entonces uno es más grande, tiene la forma de C, es el medial, y el lateral es más pequeño, tiene la forma de una O incompleta. ¿Estamos ahí? Bueno, ya hemos descrito entonces los meniscos, los ligamentos anteriores y posteriores. Ahí están los meniscos. ¿Cuál es lateral? En esta imagen, ¿cuál es lateral? ¿Dónde está el número 1 o dónde está el número 2? Es. ¿Qué hemos dicho? Es más pequeño. Tiene la forma de una O. Y el medial es más grande. Y miren cómo se fija con el ligamento colateral tibial. Están unidos, ¿no? Con el colateral tibial. Muy bien, entonces ahí la porción de meniscos. Cuando se insertan los isquiotibiales, vamos a mencionar las bolsas sinoviales. Las bolsas sinoviales, para reducir la fricción de los tendones, están en el punto donde se insertan los tendones. ¿Recuerdan lo que han averiguado ustedes? La pata de ganso. Entonces en la pata de ganso iba el gracil, iba el semitendinoso y iba el sarcómero. Entonces, en la parte medial justamente de la tibia, podemos encontrar diferentes bolsas sinoviales, las vamos a describir. Cuando se inflama una bolsa sinovial, podemos tener bursitis, que es la inflamación de la bolsa sinovial. Y otra alteración que también no es nada infrecuente son los quistes en los tendones. Pueden desarrollarse quistes. ¿Cuándo? Cuando se realiza fricción excesiva. Se desarrolla quistes o puede desarrollarse bursitis. Ahí está un quiste popliteo, por ejemplo. Las arterias las vamos a recordar, porque ya las hemos mencionado. ¿Cuáles son las arterias? Mencionamos acá. Esta se llama la medial, o superolateral, perdón. Es la superolateral. Esta ramita, acá vamos a tener esta que se llama superomedial. Esta es la superomedial. Acá abajito vamos a tener de la misma manera esta que es la inferolateral.
Y acá abajito vamos a tener esta que es la inferomedial. Inferomedial. ¿Colaboran a quién? Esta recurrente. ¿Recordamos la recurrente de la tibial? La tibial de esta rama se llama recurrente tibial. Mencionamos la rama de la circunfleja. ¿Recuerdan? La circunfleja va a dar origen a esta ramita. Y mencionamos la ramita, acá perdón, la parte lateral, pero esta es la parte de la circunfleja. Circunfleja, en la lateral. La circunfleja es en la lateral y esta es rama de la femoral. Es la ramita de la femoral, por si acaso. Femoral, circunfleja, superolateral, subinferolateral, inferomedial, superomedial. La recurrente tibial, y no nos olvidemos de una ramita que se llama la media, la rama rotuliana media, ¿no? Todas esas arterias se irrigan la rodilla. Y aún así hemos dicho, la irrigación es insuficiente, ¿no? Aún así la irrigación es insuficiente. Muchas veces lo que tenemos que hacer es infiltrar antiinflamatorios. Y los meniscos, cuando hay problema de meniscos, la mayoría es quirúrgico. Pero ahora es tan avanzado que hay artroscopía. Con camarita entramos al rodillo. Abrimos, seccionamos el disco, separamos la parte que está dañada, porque si el menisco está dañado, va a liberar sustancias proinflamatorias, prostaglandinas, leucotrienes. Entonces retiro la parte dañada del menisco. Si es mucha la parte dañada, tengo que pensar en una prótesis de rodilla. Prótesis de rodilla por el daño de meniscos. Bien, ahí están las características de lesiones que pueden haber. ¿Qué pasa en artrosis? Las artrosis son inflamaciones y lesiones de articulaciones en diferentes partes del cuerpo. La artrosis. ¿Producto de qué? Producto de actividad física, síndrome de esfuerzo repetitivo, como tienen los panaderos, como tienen los jugadores de fútbol o los deportistas, ¿no? Que generan fricción. Entonces, o están expuestos a traumatismo. Una cosa más me dice Keimo, la articulación de las rodillas es la articulación más expuesta que tenemos. La articulación de rodillas es una de las articulaciones más expuestas que tenemos. Entonces, puede generarse por producto de traumas, carga física, exceso de trabajo, inflamación de los componentes de una articulación. Y eso es artrosis por definición. La artritis, que es muy diferente, es una afectación producto del sistema inmunitario, una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo desconoce al tejido articular y ataca al tejido articular. Entonces, en la artritis es una enfermedad autoinmune, a diferencia de la artrosis. Las artrosis pueden ser localizadas en diferentes articulaciones, puede ser rodilla, cadera, mano. Pero no hay, ¿y el tratamiento hay cura? Dependiendo de la etiología de la artrosis. La artrosis sí tiene cura. La que no tiene cura es la artritis. La artritis reumatoidea, porque es autoinmune. Muchas enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, lo que nosotros hacemos es tratar de disminuir las defensas del cuerpo para que dejen de atacar al mismo cuerpo. ¿Con qué? Corticoides. Entonces, esa es la gran diferencia. Bueno, hay pisadas o personas que tienden a pisar y desviar, puede ser por pie plano, puede ser por displasia de cadera, y desarrollar una pisada interna, hacia adentro. Y eso se llama genovalgo. Cuando la pisada es hacia afuera, en eversión, se llama genovalgo. Este es el eje que se tiene que mantener en rodillas. Cóndilos sobre meseta. Repito, hacia afuera, genovalgo. Hacia adentro, genovalgum. Genovalgum. Algunos van a ver cómo sus zapatos. ¿Tendremos que revisar los zapatos a los pacientes? Sí. Sí, ¿no? A los que vienen por estas molestias. Articulación o dolores plantares, dolores de rodilla, dolores de cadera. Revísenle la planta de los zapatos, dicen los traumatólogos. Hay que entender qué está pasando. ¿Están teniendo esta pisada, esta alteración?
¿Será por rodilla? ¿Será por pie plano? ¿O será por cadera? Entonces hay que ver eso. Y hay que ver sus piecitos, sus zapatitos de sus pacientes. Bien, acá tengo un videito que les va a ilustrar algunas cosas. Entonces, nosotros hacemos un repaso general de todos los componentes de rodilla. Una de las cosas que tengo que entender es que los músculos, la ley de Hilton, ¿recuerdan? ¿Qué decía la ley de Hilton? ¿Recuerdan o no recuerdan la ley de Hilton? Los nervios que van a un músculo que mueve una articulación son los mismos nervios que van a la articulación. O dicho de otra manera, los nervios que se dirigen a una articulación son los mismos nervios que van a los músculos que mueven dicha articulación. Dicha de las dos maneras. Acá, ¿quién va a venir? El nervio femoral, porque es el que inerva al cuádriceps. El nervio obturador, porque es el que inerva a aductores también, ¿no? Y el nervio ciático, porque es el que inerva a los isquiotibiales. Acá están los ligamentos cruzados, los estamos viendo en un video, anterior y posterior. Y la característica de evaluar dichos ligamentos cruzados anterior y posterior van a depender del mecanismo de lesión que hemos ido viendo. Acá está el anterior, acá está el posterior, ahí están los colaterales y ruptura delantera. ¿Vemos esa ruptura? ¿Hemos visto esa ruptura? Miren el mecanismo de lesión. Una rotación, este es un jugador de fútbol americano. Y dicha exposición, los que juegan racket también tienen ese mecanismo de aceleración y lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Recuerdan el signo de cajón que les había mencionado para valorar en los cruzados? Este es el signo de cajón. Reaccionamos hacia anterior. ¿Y qué hacemos para valorar algunas lesiones profundas en rodilla? A veces no podemos solamente con la radiografía determinar lesión del ligamento cruzado. Podemos pedir desde una ecografía hasta una resonancia magnética, ¿bien? O una tomografía. Ahí está la imagenología. Con solo esta imagen pueden valorar meniscos, características de espacios, alteración o asimetrías que existan entre fémur y tibia, de manera anterior como de manera lateral. Esto es AP de rodilla, lateral de rodilla, para valorar rodilla. ¿Bien? Y la próxima clase mencionaremos las otras.